Parte 1. Absalón. La espada dentro de la casa de David. La historia la escriben los vencedores, pero la Biblia conserva las cicatrices de sus héroes. En los paisajes ásperos de la antigua Judea, el rey David alcanzó el cenit de su poder, pero estaba a punto de aprender que el perdón de Dios no siempre cancela las consecuencias terrenales. Una profecía escalofriante había sido pronunciada sobre su casa. La espada nunca se apartará de tu hogar. Esta es la crónica del primer y más doloroso golpe de esa espada. La figura central de esta rebelión es Absalón, un hombre de carisma inigualable y malicia oculta. Pero esto es más que un golpe político. Es un misterio espiritual. ¿Por qué la misericordia de un padre allanó el camino para su propio exilio? ¿Y cuál fue el significado oculto del bosque donde tuvo lugar la confrontación final? Hay un secreto escondido en los últimos momentos de esta lucha. Un acontecimiento tan extraño y simbólico que deja a los eruditos cuestionando el límite entre el accidente y la intervención divina. Para comprender cómo termina todo, primero debemos mirar las grietas en los cimientos de la casa de Isaí. Grietas que comenzaron con un grito silencioso por justicia que nadie respondió. Parte 2. El espejo roto. Eran los hijos dorados de la dinastía Absalón y Tamar, nacidos de la misma madre real y poseedores de una belleza que parecía tocada por lo divino. En los corredores abarrotados del palacio de David, donde la intriga política era el único idioma que se hablaba, su vínculo era un raro santuario de amor genuino. Absalón no veía a Tamar solo como a una hermana. La veía como el reflejo más puro de su propia alma, un faro de gracia en un mundo de sombras. Pero ese espejo estaba a punto de hacerse añicos por una mano que jamás esperaron que golpeara desde dentro. La tragedia no se encendió con una chispa, sino con una obsesión lenta y venenosa. Amnón, el príncipe heredero, y el orgullo de David permitió que un hambre oscura y distorsionada por su media hermana Tamar pudriera su alma. No la veía como a una hermana que debía proteger, sino como un trofeo que debía cazar. Bajo la máscara de una enfermedad frágil, tejió una red de engaño a sangre fría, atrayendo a la princesa inocente a sus aposentos privados con el pretexto de necesitar su cuidado. Allí, tras puertas cerradas que debían haber ofrecido seguridad, ignoró sus súplicas desgarradoras por misericordia y cometió un acto de violencia que no solo quebró a una joven, manchó para siempre el mismo altar de la casa real. El verdadero horror fue la escalofriante secuela. Una vez saciada su lujuria, el amor de Amnón se agrió en un odio más violento que el propio asalto. No solo la desechó, trató a la princesa como basura común, atrancando la puerta contra sus lágrimas. En el eco hueco de esa puerta que se cerraba de golpe, pereció la inocencia de un reino y nació la monstruosa venganza de un hermano. Cuando Absalón estaba en el patio y vio a la princesa de Israel, su amada hermana, tambaleándose hacia él con las vestiduras reales rasgadas y ceniza manchándole la frente, el mundo tal como lo conocía llegó a su fin. La muchacha que lloraba y se desplomó en sus brazos ya no era la princesa radiante que había jurado proteger. Era una cáscara vacía de sí misma. En ese instante de abrazo agónico, el príncipe de la belleza se convirtió en un príncipe de venganza. Le susurró que guardara silencio, que soportara la vergüenza en secreto, pero dentro de su propio corazón nació una resolución monstruosa. Absalón esperó a que su padre, el rey, actuara. Esperó a que la legendaria justicia de David cayera como un martillo sobre Amnón. Pero el martillo nunca cayó. David estaba furioso, pero permaneció paralizado por sus propios pecados pasados, eligiendo proteger a su heredero en lugar de vengar a su hija. Este silencio fue la traición final para Absalón. Comprendió que el trono ya no era un asiento de justicia, sino un escudo para depredadores. Mientras veía a Tamar marchitarse en su casa como un fantasma, el amor de Absalón por su padre se agrió en una misión fría y letal. No solo quería a Amnón muerto, quería un mundo donde un rey así ya no gobernara. La espada estaba ahora en sus manos, y la cuenta regresiva hacia el colapso de un reino había comenzado. Parte 3. El banquete a sangre fría. Durante 2 años, Absalón llevó una máscara de piedra. En las cortes reales de Jerusalén, era la imagen de un hijo obediente sin susurrar jamás una palabra de su intención asesina, ni a Amnón ni a su padre.
Pero bajo ese exterior impecable, era un hombre consumido por un único y gélido propósito. No quería un asesinato rápido en un callejón oscuro. Quería una ejecución pública que expusiera la podredumbre de la casa de David. Esperó la temporada de la esquila de ovejas en Baal Hazor, un tiempo de alegría festiva, y vino abundante para invitar a todos los hijos del rey a un gran banquete. Incluso presionó a David para que asistiera sabiendo que la negativa del rey le concedería la privacidad absoluta necesaria para una masacre. Cuando el sol dorado se hundió detrás de las colinas escarpadas de Baal Hazor, proyectando sombras largas y esqueléticas sobre el salón del banquete, el aire estaba espeso con el aroma de carne asada y vino costoso. Amnón, relajado y desprevenido, se recostaba en el asiento de honor. Su risa crecía y sus sentidos se adormecían mientras apuraba copa tras copa. Desde la cabecera de la mesa, Absalón lo observaba con una mirada tan fría como una tumba en la montaña. Durante 700 días había ensayado ese instante exacto en las cámaras silenciosas de su mente. No veía a un hermano. Veía a un monstruo que debía ser borrado. La música sonaba, pero para Absalón el único ruido era el golpeteo de su propio corazón, contando los segundos hasta el juicio. Entonces llegó el momento. Cuando en el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Había susurrado a sus siervos ocultos: «Esa es la señal. Derríbenlo. No teman porque yo lo he ordenado». Cuando Amnón alzó su última copa, Absalón hizo un asentimiento casi imperceptible. La transición del banquete a la masacre fue instantánea. En una súbita y violenta salpicadura carmesí, que se estrelló contra los manteles blancos de lino y manchó el pan festivo. El príncipe heredero fue abatido. Los gritos del príncipe moribundo ahogaron la música, y el suelo antes cubierto de pétalos de flores quedó resbaladizo de sangre real. Los otros príncipes quedaron paralizados por el terror, mientras el heredero del trono de Israel era masacrado. El pánico se propagó como un incendio. Las sillas se volcaron y el vino se derramó mientras los hermanos huían hacia la noche convencidos de que la espada de Absalón no se detendría hasta que todos los hijos de David estuvieran muertos. En medio del caos, Absalón permaneció inmóvil. Su máscara por fin se deslizó para revelar una satisfacción sombría. La deuda por Tamar había sido pagada, pero el costo para el reino apenas comenzaba a calcularse en las sombras. En el silencio inquietante que siguió a la masacre, Absalón comprendió que había impartido la justicia que su padre fue demasiado débil para proveer. Pero al mirar sus manos manchadas de sangre, el motivo empezó a cambiar. Este asesinato era más que una simple venganza por Tamar. Era un golpe calculado contra la línea de sucesión. Al ejecutar al heredero, Absalón había declarado muerto el viejo orden y vacante el asiento del poder para tomarlo. Huyó a Gesur buscando refugio en el reino de su abuelo, dejando a David ahogarse en un mar de dolor imposible, lamentando a un hijo que era un violador y a un hijo que ahora era un asesino. La espada, prometida por el profeta Natán, ya no era una amenaza distante. Ahora estaba empapada de sangre real y descansaba en las manos del hijo predilecto del rey. Mientras Absalón se sentaba en la fría soledad del exilio, sus ojos ya no lloraban. Por su hermana se volvían hacia los muros de piedra caliza de Jerusalén fijos en el trono mismo. Había aprendido que la sangre podía lavar la vergüenza, pero estaba a punto de descubrir una verdad más oscura. La sangre también envenena el mismo suelo del reino que esperaba gobernar. El príncipe había probado el poder mediante la violencia, y ese sabor era más embriagador que cualquier vino servido en su mesa. El exilio no fue una retirada. Fue un ensayo para una traición aún mayor por venir. Parte 4. El arquitecto del engaño. Tras 3 años de amargo exilio, Absalón finalmente recibió permiso para regresar a la ciudad santa. Pero la restauración fue una victoria hueca. El rey David, atormentado por el pasado, se negó a mirar el rostro de su hijo, un rechazo frío que duró otros 2 años agonizantes. Este período de aislamiento no humilló a Absalón. Afinó su malicia hasta convertirla en un arma política afilada. Se dio cuenta de que para apoderarse del trono no necesitaba solo una espada más afilada,
Necesitaba desmantelar el fundamento de la popularidad de su padre. Absalón inició una campaña magistral de años de guerra psicológica. Cada mañana se levantaba temprano y se colocaba junto al camino que conducía a la puerta de la ciudad, el verdadero latido de la vida legal y social de Israel. Era una visión de perfección real. La Biblia señala que desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza no había defecto en él. Su rasgo más llamativo era su cabello tan espeso y pesado que lo cortaba solo una vez al año. Para el pueblo parecía un dios, pero su verdadero poder residía en su lengua de plata. Cada vez que un ciudadano se acercaba con una queja legal a Absalón, lo interceptaba con una empatía fingida. Escuchaba sus problemas suspirando profundamente ante la supuesta indiferencia del rey. Susurraba: «Mira, tus reclamaciones son válidas, pero no hay nadie designado por el rey para escucharte. Si tan solo yo fuera juez en la tierra, yo me encargaría de que cada hombre reciba la justicia que merece». Con un encanto calculado no solo se encontraba con la gente, la abrazaba, besaba sus manos y la hacía sentir vista por un príncipe que de verdad se preocupaba. Durante 4 años, robó el corazón de los hombres de Israel pieza por pieza, como un ladrón en la noche. Estaba renovando la imagen de David como un monarca envejecido y distante, mientras se presentaba a sí mismo como el salvador vibrante y justo que el reino anhelaba. El escenario estaba ahora preparado para una traición tan grande que sacudiría las mismas montañas de Judea. Sin embargo, mientras se acicalaba su magnífico cabello, Absalón seguía ciego a la realidad de que su orgullo ya estaba tejiendo su mortaja. Parte 5. La gran traición. La tormenta que había estado gestándose en las sombras durante 4 años, finalmente estalló con una precisión aterradora. Bajo el pretexto de cumplir un voto religioso, Absalón solicitó permiso para viajar a Hebrón, la misma ciudad donde su padre había sido coronado por primera vez. Fue una jugada maestra de desafío simbólico. David, todavía cegado por la esperanza de un padre en la reconciliación, concedió su bendición sin darse cuenta de que estaba firmando la orden de su propio exilio. Cuando Absalón llegó a Hebrón, mensajeros secretos volaron como flechas a cada rincón del reino, llevando una sola orden que helaba la sangre. Tan pronto como oigan el sonido de las trompetas, digan: «Absalón es rey en Hebrón». El golpe no fue un motín caótico, fue una toma de poder sofisticada. 200 hombres influyentes de Jerusalén acompañaron a Absalón inocentes del complot, pero proporcionando la cobertura definitiva de legitimidad. Entre ellos estaba Ahitofel, el consejero más brillante de David, cuya deserción se sintió como una daga en el corazón del rey. Cuando la noticia finalmente llegó al palacio de que el corazón de los hombres de Israel está con Absalón, el legendario rey guerrero, hizo algo inesperado: no luchó. Huyó. La imagen de la partida de David de Jerusalén permanece como una de las escenas más inquietantes de la historia. El hombre que había matado a Goliat y conquistado naciones, ahora caminaba descalzo con la cabeza cubierta de vergüenza, llorando, mientras ascendía al monte de los olivos. Detrás de él, la ciudad que había construido caía en manos de su amado hijo. La rebelión se había transformado de una disputa familiar en una catástrofe nacional. Sin embargo, mientras David huía, no solo escapaba del ejército de Absalón, enfrentaba la aterradora realidad de la maldición del profeta. El reino estaba siendo arrancado de sus manos, no por un imperio extranjero, sino por el mismo muchacho al que una vez había hecho rebotar sobre su rodilla. El aire estaba cargado con el olor de la traición, y mientras las trompetas de Hebrón resonaban por el desierto de Judea, la pregunta ya no era quién gobernaría, sino cuánta sangre sería necesaria para saciar la ambición de un hijo. Parte 6. El duelo de las sombras. Mientras Absalón ocupaba Jerusalén, la rebelión pasó de una persecución física a una guerra intelectual de alto riesgo. El rey David, aún en su dolor, había plantado un arma secreta a Husai el arquita, un amigo leal encargado de infiltrarse en el círculo íntimo de Absalón para frustrar los planes del enemigo. La atmósfera en el palacio real era eléctrica mientras el recién autoproclamado rey reunía a sus consejeros. Absalón se presentó ante el legendario Ahitofel, un hombre cuya sabiduría era tan profunda
que se la trataba como palabra de Dios, y planteó la pregunta definitiva: ¿cómo pondremos fin a esto? El consejo de Ahitofel fue brutal y eficiente. Instó a Absalón a atacar de inmediato con 12,000 hombres de élite persiguiendo a David mientras estaba cansado. Golpearé solo al rey, prometió Ahitofel, y traeré de vuelta a todo el pueblo contigo. Era un plan que habría asegurado la corona en una sola noche. Pero entonces habló Husai. Con una lengua de plata que alimentaba la vanidad del príncipe, pintó un cuadro aterrador de David como una osa a la que le han robado sus cachorros, un guerrero demasiado peligroso para cazarlo con prisa. Husai propuso un camino más grandioso, una movilización total de Israel encabezada por el propio Absalón. Era una estrategia construida sobre la adulación diseñada para darle tiempo a David de reagruparse. Este fue el punto de inflexión espiritual. La Biblia revela que Dios había determinado frustrar el buen consejo de Ahitofel para traer desastre sobre Absalón. Cegado por el ego. Absalón eligió el espectáculo defectuoso de Husai, en lugar de la precisión quirúrgica de Ahitofel. Al ver el rechazo y saber que la rebelión ahora estaba condenada, Ahitofel regresó a su casa y puso fin a su propia vida. La trampa divina quedó tendida. Absalón había escogido el desfile de un héroe en vez de la victoria de un soldado sin saber que el bosque ya se estaba preparando para reclamarlo. Parte 7. El bosque del juicio. El enfrentamiento final no ocurrió en una llanura abierta, sino en la espesura densa y traicionera del bosque de Efraín. Era un paisaje de caos, donde el enorme e inexperto ejército de Absalón quedó enredado entre robles antiguos y rocas dentadas. La Biblia registra un detalle escalofriante aquel día: el bosque devoró a más hombres que la espada misma. Mientras la rebelión se desmoronaba en una retirada desordenada, Absalón se encontró solo montado en su mula real, en un intento desesperado por escapar. Entonces ocurrió lo impensable. Al pasar bajo las ramas extendidas de un enorme terebinto, su posesión más preciada, su magnífica y pesada cabellera, se enganchó en los nudosos gajos. La mula siguió corriendo, dejando al príncipe suspendido entre el cielo y la tierra, atrapado por el mismo símbolo de su orgullo. Este fue el misterio espiritual que los estudiosos han meditado durante siglos. ¿Fue un accidente, o fue el bosque mismo actuando como un instrumento de justicia divina? El hombre que había intentado robar el trono de su padre, ahora estaba atrapado en una jaula hecha de su propia belleza, indefenso y expuesto. Cuando le avisaron a Joab, el general implacable de David, acerca del príncipe atrapado, ignoró la desesperada orden del rey de tratar con suavidad al muchacho. Joab no vio a un hijo, sino a un cáncer que debía extirparse para salvar el reino. Tomó 3 lanzas y las hundió en el corazón del príncipe suspendido. Mientras la vida de Absalón se apagaba en aquel bosque silencioso, la espada de la profecía por fin completó su primer arco devastador. La rebelión murió con él, pero la victoria fue hueca. Cuando la noticia llegó a David, el rey no celebró un trono restaurado. Se derrumbó en un dolor tan profundo que resonó por los pasillos de la historia. «Oh, hijo mío, Absalón! Hijo mío, Absalón! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. La corona quedó asegurada, pero el costo fue el alma de un padre y el futuro de una dinastía». Parte: El eco de la espada. La historia de Absalón es más que una nota trágica en la vida del rey David. Es un profundo misterio espiritual sobre el costo del silencio y el peso del orgullo. Nos deja con una pregunta inquietante: ¿fue Absalón un villano o fue una víctima del fracaso de un padre al no impartir justicia? La Biblia no ofrece respuestas fáciles, solo un reflejo crudo de nuestra propia complejidad humana. David conservó su corona, pero caminó el resto de sus días con un corazón tan roto como el reino que luchó por unir. La espada había terminado su obra, demostrando que aunque la gracia de Dios es infinita, las semillas que sembramos en nuestra vida terrenal finalmente exigen una cosecha. Al mirar atrás al bosque de Efraín, vemos que las mayores batallas no se libran con ejércitos, sino dentro de los muros silenciosos de nuestros propios hogares y en las cámaras ocultas de nuestros propios corazones. Parte 9. La reflexión y el llamado a la acción. La tragedia de Absalón se presenta como un espejo de nuestras propias vidas.
recordándonos que la justicia retrasada puede convertirse en un veneno que destruye generaciones. Nos desafía a mirar nuestros propios hogares. ¿Estamos construyendo puentes de verdad o muros de silencios? Si esta historia de quebranto y de la búsqueda de la justicia divina te conmovió, por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Cómo encuentras la fuerza para perdonar cuando la justicia parece estar fuera de alcance? No olvides suscribirte mientras seguimos descubriendo los misterios ocultos de la Biblia. Cerremos con una oración. Padre Celestial, sana las fracturas dentro de nuestras familias y concédenos el valor de hablar la verdad con amor. Que tu paz guarde nuestros corazones contra las semillas de amargura y que tu gracia nos guíe a casa. Amén.